Buen día, mis amados hermanos. Que el Señor en su gracia y en su misericordia continúe bendiciendo nuestras vidas una vez más por su grande amor y misericordia que tiene para con nosotros. Más que agradecidos del Señor estamos por esta nueva oportunidad que nos concede de seguir predicando su palabra, enseñando su verdad. Después de unas 4 semanas sin poder hacerlo, aquí estamos una vez más delante del Señor con este privilegio de poder anunciar al Salvador, de poder anunciar el Señor, de poder anunciar sus promesas. Estamos más que agradecidos de Él. Gracias cada uno de ustedes por sus oraciones también. Y aquí estamos para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y así poner este tiempo de la predicación de su palabra en sus manos, sabiendo que no tenemos el poder, que nosotros no está la sabiduría, sino que de Él viene todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hermosa y gloriosa que nos ha dado para nosotros poder congregarnos, para poder estar juntos, para poder estar delante de tu palabra, aquí estamos, Señor. Y lo hacemos con la intención de darte la gloria y la honra a ti. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el soberano, tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú eres el gran yo soy. En ti confiamos, Señor. En ti esperamos, porque sabemos y entendemos, Señor, que solamente tú tienes el control. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias porque ella es más cortante que una espada de 2 filos. Y gracias, Señor, porque tú en tu inmensa misericordia para con nosotros, Señor, siempre has estado bendiciendo, obrando, guiando a nuestras vidas. Señor, estamos más que agradecidos por todo lo que ha hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Bendice nuestras vidas, Señor, en este día. Y cada una de aquellas personas que estarán escuchando tus palabras, Señor, puedan ser edificados. Que tu Santo Espíritu nos llene de tu poder, de tu gracia. Y que tu palabra, Señor, sea la que convenza los corazones de maldad, de juicio, para arrepentimiento. Todo esto ejecutado por tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, y bendice a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, hace ya unos cuantos meses, que es posible ya 6 meses, justamente 6 meses, de que comenzamos a hablar acerca de cuidar el corazón en medio de la crisis. Y hemos estado hablando durante este tiempo con algún espacio de interrupción, pero hemos estado hablando acerca de que como creyentes estamos llamados a cuidar el corazón para nosotros poder agradar a Dios. Si no cuidamos nuestros corazones, nosotros podemos llegar a un punto que nos desenfoquemos de Dios, que dejemos a Dios, que no le demos la gloria a Dios. Y hemos visto ya por lo menos 6 cosas por las cuales nosotros tenemos que estar cuidando el corazón nuestro cada día. Hemos visto que tenemos que cuidar el corazón de la avaricia. Entiéndase, una riqueza mal orientada, mal administrada, lleva a que nosotros no le demos la gloria a Dios. Que debemos cuidar el corazón de la ansiedad, hablando de que una necesidad mal orientada, entiéndase, una necesidad que podamos tener en un momento determinado, sacarla de Dios, no ponerla en las manos de Dios y dejar que nuestros corazones se llenen de angustia, se llenen de esta ansiedad al punto que nos olvidemos que Dios, el que suple también, no vamos a darle gloria a Dios. Hablamos también de que nosotros tenemos que cuidar el corazón de la murmuración, porque hablamos que necesidades mal enfocadas también nos van a llevar a quejarnos contra Dios. Él es el soberano, Él es el Señor y Él tiene cuidado de todas las cosas. Hablábamos también que yo tengo que cuidar el corazón de las dudas, de la inseguridad, sabiendo que el Señor es fiel y todo lo que Él ha prometido ha de cumplirlo. El Señor nunca nos va a abandonar y que nosotros como creyentes, como hijos de Él, estamos llamados a confiar en Él porque Él es el Rey soberano, Él es el todopoderoso Dios, pero también Él es fiel y en su fidelidad ha de cumplir todas sus promesas que nos ha hecho. También nosotros vimos que tenemos que cuidar el corazón del desánimo, del desaliento, porque nos lleva a una parálisis, nos lleva a pararnos, nos lleva a detenernos. Y nosotros estamos llamados
bajo el cuidado de Dios, bajo la provisión de Dios, entender que Él como soberano, como Rey, como Señor, nos llama a que nosotros cuidemos el corazón del desánimo, del desaliento, de la parálisis, porque si no, nosotros no vamos a seguir avanzando en la fe. Y también estamos llamados a cuidar el corazón de la rebelión, que es lo que ya hace unas cuantas semanas nosotros hemos estado tocando. Cuidado el corazón de la rebelión, de rebelarnos contra Dios, de levantarnos contra Dios. Y nosotros tenemos que cuidar el corazón de estas cosas. Y hablábamos de que nosotros estamos llamados a cuidar el corazón de estas cosas por las siguientes razones. Hemos dicho que existen diferentes tipos o diferentes medios de rebelarnos, y que muchas de ellas no son malas en sí, pero que sin embargo cuando la rebelión es contra Dios y su estructura de autoridad ordenada, las consecuencias son graves. Por esta razón es que usted y yo como creyentes estamos llamados a cuidar el corazón de tan terrible pecado contra el Señor que es la rebelión. Usted y yo tenemos que cuidar el corazón. Usted y yo tenemos que cuidar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no cuidamos el corazón de estas cosas, simplemente nos vamos a rebelar contra Dios. Si nosotros nos rebelamos contra Dios, estaremos en un terrible pecado contra el Señor. La rebelión es otra de las actitudes negativas, más bien pecaminosas, que el pueblo de Dios, en medio de esa crisis que se produjo al salir de Egipto y entrar en el desierto, en su peregrinaje hacia la tierra prometida, vemos que una de las actitudes negativas es la rebelión contra Dios, una actitud pecaminosa, porque es enfrentar al soberano, es decirle al soberano que Él está mal. En otras palabras, decirle: Señor, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las cosas que vienen a nuestras vidas, tenemos que tener cuidado de no entrar a estar peleando contra Dios, en una actitud de pleito contra Dios, en una actitud de rebelarnos contra su autoridad. Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestros corazones. Para esto yo quiero que nosotros en este momento podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 16. Es un pasaje que comenzamos a mirar ya hace un tiempito atrás, pero que hoy nosotros necesitamos volver a él para entrar una vez más a este tema: el cuidado del corazón en medio de la crisis, de rebelarnos contra Dios. Es decir, en medio de la crisis yo tengo que cuidar mi corazón de no rebelarme contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor. Hay algo que usted y yo necesitamos entender, y es una verdad que muchas veces nosotros como creyentes no manejamos, no queremos entender, no queremos darle la gloria a Dios con esto. Y es que muchas veces cuando nosotros estamos frente a esta situación, nosotros no queremos reconocer quién es Dios. No queremos reconocer que Dios es el Señor. Y algo muy interesante lo aprendimos en una de las oraciones que estuvimos haciendo durante esta semana como familia, que está en el primer libro de Reyes. Oración muy interesante fue cuando Elías estaba allí frente al pueblo, en aquel momento en que el pueblo estaba buscando lo que era ese tiempo para reconocer realmente que quién es el Señor, quién es Dios. Y es cuando Elías tiene que decirle al pueblo, en aquel momento, que fue un momento difícil, fue un momento sumamente difícil. Y Elías tuvo que venir y decirle al pueblo: vamos a ver si Jehová es Dios o no es Dios. Vamos a ver quién es Jehová. Dice en el capítulo 19, versículo 36. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, que tú me has hecho, que tú
y que he hecho todas estas cosas por causa de tu palabra o la palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y ha hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del cielo del Señor, consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, lo lamió el agua de la zanja también y lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron esta palabra, escuche bien, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Y una de las verdades que usted y yo necesitamos entender es esa, el Señor es Dios. Si no entendemos esto, nos vamos a rebelar contra su autoridad. Nos vamos a rebelar contra su palabra. Vamos a entrar en una actitud pecaminosa de pecar terriblemente contra Dios, a rebelarnos contra la autoridad establecida por Dios. Nos vamos a rebelar contra Dios y la estructura de autoridad que Él ha ordenado. Y las consecuencias son graves, hermano. Y hay muchos de nosotros que entendemos que es el Señor, pero no entendemos que el Señor, Él es Dios. Y necesitamos entender eso, Él es Dios. Y no es más, necesitamos entender no solamente que Él es Dios, Él es nuestro Dios. Por eso en Número capítulo 16, versículo 1 en adelante, nosotros tenemos la historia. Dice así, se rebeló Coré, hijo de Isha, o de Ishar, o de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel. Dice específicamente 250 jefes de la congregación, escogidos en asamblea, hombre de renombre, si no eran cualquier tipo de persona. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué ustedes entonces? ¿Por qué ustedes se quieren levantar por encima de la asamblea del Señor? Mira la actitud de esta gente. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo el grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él, quién es santo, y los acercará así, aquel a quien él escoja lo acercará así, dice Moisés, y pone fuego en ellos y echa incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví, dice Moisés. Entonces Moisés dijo a Coré, oí ahora, hijos de Leví, ¿no era suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlo a él? O así, a fin de que cumpla el ministerio del tabernáculo del Señor y para que esté delante de la congregación para ministrarle. ¿No es suficiente? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. ¿Pretendéis también el sacerdocio? Por lo tanto, tú y toda compañía os habéis juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es Aarón para que ustedes murmuren contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán, a Abiram, hijo de Eliab, para ellos, pero ellos dijeron, no iremos. Rebeldía, no iremos. No es suficiente que nos dicen ellos, no es suficiente que nos haya sacado de la tierra que emana leche y miel para que muramos en este desierto, sino que también querrá enseñorearte de nosotros. En verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos ha dado herencia de campos y viñas. ¿Le va a sacar los ojos también a estos hombres? No iremos. Y esta es la actitud de este pueblo. Y ya nosotros vamos a ver lo que pasó ahí. Dice que Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no acepte su ofrenda. No he tomado de ellos ni un asno, ni le he hecho daño ninguno a ellos. Y dijo Moisés a Coré, tú y toda tu compañía, preséntese mañana delante del Señor, tú y ellos, y Aarón,
Y cada uno de ustedes toma su incensario y ponga incienso en él. Y cada uno de vosotros traiga su incensario delante del Señor. 250 incensarios. Tú también, Aarón, cada uno traiga su incensario. Y cada uno tomó su incensario y le puso fuego en él. Y echó incienso en él. Y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión de con Moisés y Aarón. Y así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartados de esta congregación para que yo la destruya un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. Entonces el Señor respondió a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: alejaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abiram. Le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: apártense ahora de la tienda de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis también todos con su pecado. Y se retiraron pues de los altares, de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram y sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, que no es iniciativa mía. Si esto mueren como todo hombre muere, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y lo traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabrá todos estos hombres que todos estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se lo tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Que Dios bendiga su palabra de este momento. Oh hermano, qué maravilloso es poder venir a la palabra de Dios y ver la palabra de Dios de una perspectiva bíblica. No desde mi perspectiva, no desde lo que yo quiero entender, sino de lo que Dios está diciendo. Es bueno entender, mis amados hermanos, que ya Dios en el capítulo 15 había dicho algunas cosas muy interesantes en cuanto a algunas leyes, algunas normas que el pueblo debía tener. ¿Y qué pasó? Y el Señor le había dado a Moisés unas leyes que debían comunicar al pueblo para que pudieran vivir bien. Y Moisés comunicó estas leyes: muerte a los que obraran con desafío frente al Señor. Capítulo 15, 30 y 31. Tú puedes leerlo en su casa. Pero qué interesante es ver lo que sucede, versículos 32 y 33, 36, capítulo 15. Y es el ejemplo: muerte de uno que violó la ley del Señor. Un hombre que aparentemente se le olvidó. Un hombre que quizás estaba, como uno dice, en Belén con los pastores, que estaba en el aire. Este hombre decidió salir a buscar un poquito de leña. Y él se olvidó de la ley y violó la ley que Dios le había dado. En el capítulo 15, 37 al 41, el Señor le mostró, le dijo qué había que hacer para que no pecaran de esta manera. Interesante ver cómo Dios tiene que ejecutar su juicio, y este hombre tiene que morir. Murió este hombre cuando Moisés lo llevan, lo guardan hasta un tiempo, y después viene delante del Señor. Dice la Biblia que el Señor dijo: ciertamente el hombre debe morir. Y toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento, lo apedrearon y murió, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y de ahí en adelante entonces el Señor le dijo qué tenían que hacer los hijos de Israel. Señores, tienen que buscar forma para que no se rebelen contra mí, para que no pequen en rebelión contra mí, para que no se rebelen contra mi autoridad. Versículo 38, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por su generación, y lo pongan los flecos cada borde con un cordón azul. Y esto les servirá al fleco
para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan vuestros corazones ni vuestros ojos, tras los cuales se habéis prostituido. Es decir, Dios le dijo, aquí está la solución. Este hombre pecó, le di la ley, pero él no quiso obedecerla, no la obedeció. Él tuvo que morir. Y ustedes, por la misericordia de Dios, una vez mostrada, Dios en su gracia le provee una forma de no pecar de esa manera. Y le dice, pónganse en la ropa cordones azules por toda la generación, para que cuando ustedes vean los cordones azules, recuerden la autoridad de Dios, recuerden que tienen que cuidarse, se acuerden de los mandamientos del Señor a fin de que lo cumplan, pero que no sigan su perverso corazón, no sigan sus ojos, porque ustedes cuando decidieron seguir su corazón y decidieron seguir sus ojos, ustedes se prostituyeron, ustedes decidieron pecar contra mí, ustedes decidieron violar mis leyes, ustedes decidieron, en otras palabras, rebelarse contra mi autoridad, decidieron no obedecerme, decidieron enfrentarme, y el juicio ustedes lo han visto en medio de ustedes. Qué interesante. Llegamos al capítulo 16. Y aquí tenemos una escena una vez más. Hombres que deciden rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Es como dice Moisés en el versículo 11 del capítulo 16. Por tanto, tú y toda compañía se habéis juntado contra el Señor. En otra palabra, la rebelión que ellos estaban haciendo no era contra Aarón ni Moisés. Ellos se estaban rebelando contra Dios. Hermanos, necesitamos entender esta verdad. La autoridad que nosotros tenemos no es una autoridad que depende de nosotros. La Biblia dice que todas las autoridades que Dios le ha dado al hombre son autoridades establecidas por Dios. Y cuando el hombre se rebela contra las autoridades, se está rebelando contra Dios. Y hay muchos de nosotros que no hemos entendido esto. Dios ha dado autoridad, y las autoridades que Dios ha dado es para que el hombre no viva en caos, es para que el hombre no viva pecando contra Dios, es para que el hombre se someta por amor al Señor. Mire, usted y yo como creyentes nos sometemos no por nosotros, es el poder del Espíritu de Dios en nosotros, y por amor a Cristo que nosotros decidimos someternos. Si nosotros no nos sometemos es porque decidimos rebelarnos voluntariamente en nuestros corazones contra Dios. Y vemos la palabra que Dios nos ha dado autoridades. Y Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo deja eso bien claro. Toda autoridad que tenemos. Y el apóstol Pablo, después de enseñarnos un sinnúmero de verdades, dice cómo debe vivir un creyente justificado. Y una de ellas, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste, el que no obedece, el que no se somete a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se opone, y lo que se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibieron condenación. En otras palabras, las autoridades vienen de Dios. Y muchas veces nosotros en nuestro pecado no queremos entender eso. Y qué interesante, me gusta, para que usted vea, hay autoridad en diferentes ámbitos y necesitamos entender eso. En el capítulo 11 el apóstol Pablo dejó claro estas verdades, el primer libro de Corintios. Cuando dice, sé imitadores de mí como así yo también de Cristo. Pablo está diciendo, yo he sido un hombre que has decidido vivir para el Señor, me he sometido al Señor, vivo para el Señor. Pero mira que esto, dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí, dice Pablo, y guarda las tradiciones con firmeza, tal como yo lo entregué. Pero quiero que sepa que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? Cristo, la autoridad de todo hombre, ¿quién? Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo nos está enseñando una verdad maravillosa. Dios ha puesto un orden de autoridad. Cristo es la cabeza de ¿quién? De la iglesia. Qué interesante, de los hombres. Pero también la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de los hombres. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero al mismo tiempo está diciendo
que el hombre es la cabeza de la mujer, pero al mismo tiempo está diciendo una gran verdad importante, y es que Dios es la cabeza de Cristo. Está hablando de la autoridad establecida por Dios. ¿Quién nos dice eso? Dios en su gracia ha puesto orden. Hermano, donde quiera que nosotros estemos, viviendo en un país, nosotros tenemos autoridades. En la casa hay autoridades. Los padres son la autoridad de los hijos. El esposo es la cabeza de la esposa. Pero tenemos que, cuando estoy en un trabajo, el jefe es la autoridad del empleado. Ahora bien, ¿qué está diciendo eso? Todas esas son autoridades establecidas por Dios. Que funcione bien, que funcione mal, ese no es nuestro papel. Nuestro papel como creyente, dice la Biblia, es someternos a las autoridades que Dios nos ha puesto. Cuando no lo hacemos, nos rebelamos no contra esa persona, es contra Dios. Pero es bueno que entendamos y poner un balance. Yo no estoy llamado a someterme en todo momento. ¿Cuándo es el límite de mi sujeción a las autoridades humanas? Hasta que no violen la palabra de Dios, hasta que no violen lo establecido por Dios. Llega el momento, y ponemos este balance aquí, cuando los discípulos se le dijo, no prediquen más el evangelio. Y él dijo, un momentito, hay que ver primero a quién vamos a obedecer. ¿A Dios o a los hombres? Hay que obedecer a Dios por encima de los hombres. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos dejar dicho? Que como creyentes, si nosotros nos oponemos y nos rebelamos contra las autoridades establecidas por Dios, contra el orden de autoridad establecido por Dios, realmente a quien nosotros nos oponemos no son a esa persona, no son a esas autoridades, es a Dios. Que son malos. Dios no te dice a ti que te sometas si son buenos. Como creyentes tenemos que someternos y hacerlo para la gloria de Dios. Ahora bien, le he dicho el límite. Pero volviendo aquí, al libro de Números, nosotros vemos un problema. Aquí se está presentando la rebelión de un grupo de personas hacia la autoridad establecida por Dios. Y es bueno que usted entienda como creyente que Dios ha puesto líderes en la iglesia. Y que los líderes no debemos abusar de autoridad sobre ustedes, porque la autoridad que tenemos es a través del servicio. Yo tengo una autoridad de Dios para ustedes, pero tiene que ser sometida a la palabra de Dios y de servicio, no de grandeza, no de aplastar a nadie, no de ser por encima de nadie. Es una autoridad delegada por Dios que cuando no se cumple en ese punto, entonces nosotros pecamos. En este caso, Dios había llamado a Moisés para ser el líder de este pueblo y había llevado a Aarón para ser el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó? Dice que 3 hombres, Coreb, está también Datán y Abirán, decidieron levantarse contra Moisés junto con 250 personas que ellos habían elegido. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron en dominicano, estamos hastiados, estamos cansados, basta ya de ustedes. Y ¿sabe cuál fue el argumento? Aquí todos tenemos el Espíritu Santo, aquí todos somos santos, aquí todos somos iguales. ¿Y por qué ustedes tienen que ser los que mandan? Cuando Moisés escuchó esto, Moisés se cayó su rostro en tierra, no dijo nada, oró. Y le habló a ellos y le dijo, vamos a ver que sea Dios quien determine. Que sea Dios quien determine a quién Dios ha escogido, a quién Dios ha puesto por autoridad. Hermanos, debemos tener cuidado. En este pasaje nosotros podemos aprender 4 principios que yo quiero que nosotros rápidamente veamos. En primer lugar, nosotros necesitamos entender que cuando nos rebelamos contra la autoridad, nos estamos rebelando contra Dios y que la rebelión es algo serio. Por eso Moisés en el capítulo 16, versículo 11, ¿quién es Aarón? ¿Quiénes somos nosotros para que murmuren? Es contra el Señor que ustedes están levantándose. La autoridad viene de Dios. Y si Dios nos ha dado la autoridad y ustedes se están oponiendo, no es a nosotros, es a la autoridad establecida contra Dios. Hermano, esto es terrible, esto es peligroso, esto es dañino, porque cuando nosotros nos rebelamos contra el sistema de autoridad establecido por Dios, es contra Dios mismo que nos estamos rebelando. Versículo 30. En el versículo 30 dice, pero si el Señor hace algo extremadamente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que le pertenece y descienden vivo al Seol, entonces ustedes sabrán todos los hombres que han menospreciado
han bajado a Dios, le han quitado la autoridad, le han quitado la grandeza o han tratado de quitarle la grandeza, la majestuosidad, el respeto, la honra que se le debe dar a Dios. Los han menospreciado y han menospreciado al Señor, al Rey, al Soberano. Hermano, es terrible cuando nosotros nos rebelamos contra la autoridad, nos estamos rebelando contra Dios y la rebelión es seria contra Dios. Y es bueno que usted y yo entendamos una verdad. Aquí el asunto no está hablando de mandar y no mandar. La autoridad que Dios nos ha dado es para que no haya caos. Y nuestra autoridad comienza con servir. Comienza con servir, no con mandar. Los que ejercen autoridad tienen que entender dos cosas. Que la autoridad es delegada por Dios y que su autoridad tiene límite. Tiene límite. Tiene límites. Y que la autoridad que tenemos es para servir a Dios. Y servimos a Dios sirviéndole a ustedes, no para mandarlo, no para atropellarlo, pero al mismo tiempo ustedes que tienen que sujetarse a la autoridad también necesitan entender dos cosas, que esa sujeción a la autoridad también tiene límites y es hasta que no viole la ley de Dios o la palabra de Dios. Que la obediencia a la autoridad es una excelente oportunidad, y esta es la segunda cosa, para adorar y honrar el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando usted y yo decidimos adorar, someternos, decidimos por amor a Cristo, y lo hacemos por amor a su nombre. Y lo hacemos como una actitud de adoración. Hermanos, rebelarnos contra la autoridad es rebelarnos contra Dios. Así lo explicó Moisés. No es el hombre, es Dios. Dios es el que da la autoridad. Lo segundo es que necesitamos entender que la rebelión existe en todos los corazones. Oh, hermanos, mire qué interesante. No eran cualquiera. ¿Quiénes eran estos hombres? 250 jefes de la congregación, escogidos en asamblea, hombres de renombre. No estamos hablando que era cualquier gente. Eran líderes, eran personas que tenían renombre, pero más que eso. ¿Sabe quién era Coré? Coré era uno de los hijos de Leví. Y a Coré, junto con su familia, se le había dado un privilegio, versículo 9. No es suficiente, dice Moisés, que el Dios de Israel te haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros a fin de cumplir el ministerio del beneficio del tabernáculo del Señor y para que estar ante la congregación para ministrarle. Es decir, a ustedes se escogieron para servir en el templo. Entonces no estamos hablando de simple hermanito, no estamos hablando de simple gente, estamos hablando de hombres de renombre. ¿Qué nos muestra esto? Que la rebelión está en todos los corazones. No está solamente en aquello, no, en todo ser humano. Y yo entiendo esto también por dos verdades establecidas en la palabra. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia nos enseña una verdad interesante. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de pensamiento de su corazón era solo siempre hacia el mal. Ahí está el problema. Es que el corazón del hombre siempre está hacia el mal. La rebelión existe en todo. Un niño nace y se rebela contra sus padres. Se rebela. Búsquelo en su rabieta cuando tiene hambre. Cuando quiere estar cargado y lo sueltan. Cómo grita con una rebeldía. Pero también Jeremías nos enseña una verdad que muchos de nosotros conocemos, pero no creemos. En Jeremías, el capítulo 17, hay una verdad que muchos de nosotros la sabemos, pero no la creemos. 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón. Sin remedio, ¿quién lo conocerá? Pero Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye en los manantiales de la vida. Tenemos que cuidar el corazón, hermanos, porque la rebelión existe en todos los corazones. No solamente en aquellos que no tienen a Dios, aún en nosotros que tenemos a Dios, que decidimos voluntariamente día tras día. A veces nos rebelamos con la autoridad en el trabajo, nos rebelamos con la autoridad en el país, nos rebelamos con la autoridad en nuestra casa, nos rebelamos con la autoridad de donde quiera que estamos. Y si nosotros como creyentes vamos a dar testimonio de Jesucristo, una de las cosas que tenemos que hacer es entender que como creyentes tengo que someterme a las autoridades aunque no sean buenas. Y yo debo cuidar mi corazón contra esto. Y tenemos que tener cuidado, porque la rebelión existe en todos los corazones. Hermano, este hombre era un servidor del templo, era un adorador,
es uno de los que preparaba el lugar de adorar a Dios. Es uno de los que tenía una importancia increíble en su vida, en el ministerio que hacía. Y estaba siempre en la presencia de Dios, pero dejó llenar su corazón del diablo y en esa actitud pecaron contra Dios. Se rebelaron contra la autoridad. Una tercera cosa, la rebelión se inició hace mucho tiempo. Está en todos los corazones porque se comenzó hace mucho tiempo. ¿Sabe cuándo comenzó allá? Cuando el diablo quiso levantarse contra Dios y dijo: subiré y me sentaré, detronaré. En otras palabras, se rebeló contra Dios y contra el ministerio que Dios le había dado, contra la responsabilidad que Dios le había dado, y dijo a Dios: yo voy a ser Dios y me voy a poner por encima de ti. Se estaba rebelando contra la autoridad que tenía. Pero hace mucho tiempo que entró a la humanidad. Génesis capítulo 3, Dios le había dado órdenes a Adán y a Eva. Pero la serpiente, que ya sabía que tenía un máster en rebelión, decidió llevar el corazón de Adán y Eva a rebelarse contra Dios. Génesis vemos que él era más astuto que todos los animales y puso en el corazón de ella rebelarse contra Dios. Se rebeló porque ella decidió hacer lo que ella quiso. Decidió no oír la voz de Dios, decidió no oír el mandamiento de Dios, decidió no oír las normas de Dios, decidió no oír la manera de Dios, y ella decidió hacer lo que ella quiso y pecó. Y es terrible las consecuencias que tenemos hoy día. Y aún lo vemos que Proverbios capítulo 22, un versículo interesante que lo usamos para la corrección de nuestros niños, necesitamos entenderlo de esta manera correcta. Porque lo que está diciendo Proverbios con esto es, capítulo 22, versículo 15, la necedad, entiéndase, si usted quiere, la rebelión está ligada al corazón del niño y hay una sola cosa que la aleja de él, y es la disciplina de la vara, o la vara de la disciplina la alejará de él. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aún tu niño, por más pequeño que sea, es un rebelde, es uno que se rebela contra la autoridad establecida por Dios, que son sus padres. Y que la manera que tenemos es la corrección, la disciplina, la vara de la disciplina para alejarle la rebelión. Hermanos míos, si nosotros no comenzamos en el temor de Dios, en los principios establecidos por Dios en su palabra para criar nuestros hijos, vamos a tener hijos rebeldes. Porque los hijos que se rebelan contra los padres se van a rebelar contra Dios, se van a rebelar contra todas las autoridades, y lo único que le queda a aquel que se rebela contra las autoridades es ir a una cárcel o ir al cementerio. Usted quiere alejar la necedad, usted quiere alejar la rebelión. Yo he visto niños que sus padres se ríen cuando ellos se rebelan contra ellos, que sus padres se ríen cuando ellos rompen las cosas, que sus padres se ríen cuando ellos lo desafían, que sus padres le celebran cuando ellos hacen cualquier cosa que sabemos que es pecado y no lo corrigen conforme a la palabra de Dios. Y lo único que usted está haciendo, hermano, es preparando un perverso, es preparando un rebelde que mañana va a tener que llorar de la misma manera que lloró David cuando dijo: Absalón, hijo mío. Cuando Absalón se rebeló contra su propio padre, que era el rey, porque le faltó la disciplina. Y si nosotros vemos en la Biblia, Dios nunca encubrió el pecado de los padres. Cuando nosotros dejamos que nuestros hijos hagan todo lo que quieran, caemos en esta situación. Y debemos tener cuidado, porque la filosofía de este mundo es que no podemos corregir nuestros hijos. Es que debemos dejar la expresión de nuestros hijos que fluya. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que instruirlo conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Que tenemos que disciplinarlo conforme a los principios establecidos de Dios. Y el balance es: tampoco lo vas a matar, tampoco vas a abusar de ello, pero sí hay que corregirlo. Y la consecuencia que hoy estamos viviendo en este mundo es porque los padres se olvidaron de los hijos. Y hoy ustedes ven que los delincuentes ya de 10, 11, 12, 15 años son los que están acabando el mundo, azotando el mundo. Porque los padres no corrigieron, porque los padres no hicieron lo que tenían que hacer. La maldad está arraigada en el corazón del hombre, del niño. Una cuarta cosa, la rebelión tiene muchas fuentes. Y nosotros por lo menos vemos 5 fuentes aquí. Una de ellas, arrogancia y celo.
versículo 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Le dijeron, basta ya de nosotros, ustedes. Ya estamos cansados. Todos ellos son santos, en otras palabras. ¿Y quién dijo que nosotros también podemos hacerlo? Nadie está diciendo que no. El asunto es que uno no llega a autoridad porque uno quiere. Bíblicamente establecido, la autoridad es un regalo que Dios le da a alguno. Es un privilegio que Dios le da a alguno. El dirigir a otro es un privilegio que Dios da. Es un llamado de Dios. No es un asunto que tú te lo ganas. Es un llamado de Dios. Aquí no es por sapiencia. Aquí no es por título. Aquí es un asunto porque Dios decida llamarte, porque tú tienes un corazón volcado hacia Dios. Pero esta gente, su arrogancia. Eran arrogantes pero celosos. ¿Por qué solamente tú y yo no? Y porque yo no puedo ser. Hay personas que a mí me gusta que vean. Es increíble, pero mire, no hay una posición más deseada, más codiciada que el pastorado. Siempre todos los hermanos quieren ser pastores. Y yo muchas veces quisiera entregar esto a alguien que sea por un día completo, una semana, para que entiendan si esto es bueno. El ser pastor, el ser un líder de una iglesia, no es un asunto de ir al cielo. Es un asunto de que si lo vamos a hacer conforme a lo que dice Dios, vamos a sufrir, porque tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ingratitud. Eran ingratos. Mire el versículo 9. Dice, no era suficiente lo que Dios te había dado. No fue suficiente que Dios lo puso a ustedes para que cuidaran el templo. Le dio el templo para que sirvieran en el templo. Es que también quieren el sacerdocio, dice Moisés. Desconfianza, versículo 14. En verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos ni de viña. ¿Le va a sacar los ojos a estos hombres? No iremos. ¿Sabes lo que están diciendo ellos? Moisés, nosotros no confiamos en ti. Y el que confía en ti es un ciego. Y la única forma de que esta gente te siga es que tú le saques los ojos, que ellos sean ciegos. Y la pregunta es esta: ¿fue Moisés que lo llevó allí o fue Dios? ¿Fue Dios que lo sacó o fue Moisés? ¿Moisés fue el instrumento de Dios y fue Moisés quien tomó la decisión de sacarlo, o fue Dios quien quiso sacarlo a través de Moisés? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y también obstinación. Estaban obstinados, versículo 12. Entonces Moisés llamó a llamar a Datán, a Abirán y a los hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no iremos. Una rebeldía. Mire qué pecaminosidad. No vamos. Dijimos que no vamos para allá. Nosotros no vamos para donde él está. Son cosas que llevan muchas veces a la rebelión. Una quinta cosa y última, teníamos otras cosas para ver en esta mañana, pero el tiempo no nos ha dado, es que la rebelión se va a recibir siempre su pago, su juicio. Va a recibir siempre su pago. El juicio de Dios va a venir, la ira de Dios, porque que la rebelión es contra Dios. Mire qué pasó. Mire qué tuvo que hacer Dios con ellos. Capítulo 16, vemos que entonces en este asunto Moisés le dice, mañana vamos a presentarnos, vamos a ir, vamos a venir delante de Dios, tomen su incensario, vamos a venir delante de Dios. Y dice el versículo 28, Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no hay iniciativa mía. Moisés está diciendo, yo estoy aquí no porque yo quise. Pregúntenle a Dios que desde el principio yo dije que yo no iba para allá, que buscara otro que yo no era. Es más, yo nunca pensé en mi mente que Dios me iba a usar. Es más, ustedes saben que yo salí huyendo y lo dejé a todos ustedes allá. A sus padres lo dejé, a ustedes lo dejé allá. Y me fui. Y Dios me fue a buscar. Me dijo que fuera, que viniera. Y ustedes no quisieron, nunca me creyeron. Pero hoy ustedes van a conocer. Si yo me puse a esto, o Dios me ha puesto. O esto es iniciativa mía o es iniciativa de Dios. Y si estos mueren, mire qué interesante, dice Moisés. Si estos mueren como todos los hombres, o si sufre la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Moisés está diciendo, si esta gente muere como muere todo el mundo, así como un pajarito, o como muere todos los humanos, entonces yo no soy llamado por Dios. Pero si el Señor hace algo extremadamente nuevo, y la tierra abre su boca, y los traga con todo lo que pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces van a saber que estos hombres han menospreciado la autoridad de Dios, se han levantado y se han rebelado contra Dios. Ay, hermano, qué triste, qué terrible. Fue terrible mirar
para esta persona como donde ellos estaban parados. Solamente la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol, como dice la palabra. El juicio de Dios, la ira de Dios cayó sobre ellos, al punto que murieron todos, menos sus hijos, porque más adelante dice que sus hijos, los hijos de Coré, habla la Biblia más adelante. Pero es interesante mirar que la tierra se abrió y con todos los bienes fueron tragados porque se rebelaron contra Dios. Oh hermano, qué terrible rebelarnos contra Dios. Cuidemos nuestro corazón de la rebeldía contra Dios. No estemos de rebelde contra Dios. Es terrible, su ira estará sobre nosotros. Cuidemos el corazón de este pecado. Cuidémoslo. Porque es terrible lo que pasa. Y sabe que esta gente no aprende, no aprendemos. Por eso le dije que la rebelión está en el corazón. Vieron cómo la tierra se lo tragó vivo. Pero mire qué pasó. Mire qué pasó. Después de esto. ¿Qué pasó? 41, versículo 41. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, se rebeló, comenzó a criticar una vez más la autoridad de Moisés y Aarón. Vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Y sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí la nube la cubría, y la gloria del Señor apareció, y de así se arrepintieron. El perverso, hermano, por eso dije que la rebelión hace muchos años que se manifestó, se remanifestó allá en lo invisible, se manifestó hace mucho tiempo en el Edén, pero la rebelión existe en todos los corazones. Siempre vieron un ejemplo, no pasó mucho tiempo. Y mire qué pasó. Sucedió que, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado, volvieron hacia la tienda de reunión. La gloria de Dios. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo: apártense de medio de ellos. Apártense de esta congregación, porque yo la voy a destruir un instante. Entonces ellos cayeron una vez más. La humildad de Moisés y Aarón, lo único que hicieron fue venir y clamar: Señor, ten misericordia de ellos. Y Moisés le dijo a Aarón: toma el incenciario y pon el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y a expiación por ello, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Ay, hermano, si fuera yo que estuviera ahí, le digo a Aarón: déjalo que se lo destruya, que lo mate a todos, porque esa es la intención nuestra. Es contra nosotros que están acabando. Como hacen los hermanos que acaban y acaban con los pastores. Hacen picadillo de los pastores y de las autoridades, porque a veces piensan que nosotros queremos hacer lo que nosotros hacemos, lo que queremos, hermano. Hacemos porque buscamos el rostro de Dios en oración, y Él es el que pone, y Él es el que dice, y Él es el que nos confirma por la oración. Pero como todos ustedes están igualitos muchas veces que esta gente, creyendo que ustedes saben lo que hay que hacer. ¿Y sabe qué? Y echó el incienso, hizo expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. ¿Sabe cuántos fueron? 14.950 gente. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga se había terminado. Ay, hermano, Dios tenga misericordia de nosotros. Ellos se rebelaron. La ira de Dios cayó sobre ellos. Cuidemos nuestro corazón de la rebelión. No solamente nos enfrentamos a Dios y le decimos: ¿quién tú eres, Dios? No. Cuando nosotros enfrentamos a las autoridades que están establecidas, sea en el gobierno, sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad, es que nos estamos rebelando contra Dios. Y usted me está diciendo: sí, pastor, pero ¿qué va a pasar cuando las autoridades son malos? Cuando los jefes son malos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer son dos cosas: orar por ellos y someternos por causa del amor a Cristo. Y Dios hará con ellos. Y le daremos el testimonio más grande de adoración al Señor. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros.
Ahora yo sé que usted y yo podemos entender la razón por la cual el Padre tuvo que hacerle un cuerpo a Jesucristo. Era porque por causa de su ira, la ira de Dios estaba sobre toda la humanidad, porque todos los hombres decidimos rebelarnos contra Dios. Es como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino, cada cual decidió vivir su vida, dejó a Dios, nos rebelamos contra Dios, contra su autoridad y comenzamos a vivir sin Dios. Y la ira de Dios estaba sobre toda la humanidad. Por eso fue necesario que Dios enviara a Jesucristo, le hiciera un cuerpo para que por medio de la fe todo aquel que cree en Él pueda ser justificado, como dice Romanos capítulo 5 versículo 2. ¿Sabe por qué? Porque la rebelión está ligada a nuestro hueso. La rebelión está ligada a nuestra ADN. La rebelión está ligada a nosotros, pero no entendemos que la rebelión contra Dios es terrible, es algo serio que trae grandes consecuencias. Dios puede matarnos, hermanos, por causa de la rebelión. Por eso usted y yo tenemos que venir delante de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Reconocemos que hemos pecado contra ti, nos hemos rebelado contra ti. Sabemos que nuestros corazones están ligados a la rebelión, pero por favor en Jesucristo perdónanos. Lávanos con tu sangre preciosa. Hermanos, cuidemos. Entiende ya por qué tenemos que cuidar el corazón de la rebelión. Porque es terrible. Es terrible, un terrible pecado contra Dios cuando nos rebelamos. Y qué bueno, hermanos, que aun cuando usted y yo no podíamos hacer nada, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para comprarnos, para redimirnos, para transformarnos, para que en Él nosotros podamos vivir una vida de dependencia de Dios, una vida de amor a Dios, en sujeción primeramente a Dios y después a las autoridades que nos ha dado. Eso no es el tonto, eso no es el cobarde, eso es el creyente transformado que vivimos bajo la filosofía del reino y no bajo la filosofía del mundo. Que Dios nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos, para que nosotros podamos entender y mirar que sin Cristo es imposible. Solamente con Cristo y el poder de su Santo Espíritu nosotros podemos vivir una vida de dependencia de Dios en adoración. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ella viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Y cada día, Señor, ella nos muestra, ella nos lleva, Señor, a entender que pecamos contra ti, que nos rebelamos contra ti, que te hemos ofendido, que hemos pecado contra ti, porque no hemos decidido someternos ni a ti, ni a tu palabra, ni a tus mandamientos, ni a nada. Y hemos pecado contra ti. Y tu ira está sobre todo aquellos que hemos pecado contra ti de esta manera. Pero qué bueno que Jesucristo vino a este mundo. Qué bueno que fue a la cruz y cargó nuestros pecados. Qué bueno que murió y fue sepultado y al tercer día fue resucitado. Y ahora en Jesucristo tenemos el poder para no pecar. Nuestra identificación con Cristo nos da el poder para nosotros no pecar contra ti. Y no pecar tan terriblemente como la rebelión. Ayúdanos a someternos. Esto no es tonto. Esto no es cobardía. Esto es vivir para Cristo, para gloria de su nombre. Así como Moisés y Aarón en ese momento se comportaron como hombres de Dios, así nosotros tenemos que comportarnos como hombres de Dios para gloria de tu nombre. Pero sabemos que en nosotros no está, en tu poder. Por eso nosotros te pedimos, llénanos de ti y que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas para poder agradarte. He aquí tu pueblo, bendícelo, Señor, en esta mañana. Y gracias en el nombre de Jesús.